Hare Krishna, devotos, bienvenidos. Aquí estamos una vez más, otro episodio de Bhakti 360, como todos los días jueves, 18 horas de la República Argentina, en las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Estamos con este espacio donde hacemos vínculos, donde generamos relacionamientos, donde construimos puentes entre Oriente y Occidente, entre conciencia de Krishna y todos los otros saberes que hay alrededor del mundo. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual Arjuna Saka Das, y el día de hoy, segunda parte de algo de lo que ya hemos hablado alguna vez, pero hoy volvemos a la cuestión del Ayurveda. Vamos a tratar de nuevo la cuestión del Ayurveda y el Bhakti Yoga, para lo cual tengo una invitada de lujo el día de hoy. Estamos con la doctora Elizabeth Torres, con Radhika Devidasi. Santa, Hare Krishna, mi reverencia, ¿cómo está? Hare Krishna, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Santa, por participar, por estar aquí el día de hoy con nosotros, compartiendo con este programa de Bhakti 360. Y antes de comenzar con la charla sobre salud, sobre medicina, sobre Ayurveda, me gustaría que usted se presente y nos cuente un poquito a todos sobre su formación académica, su carrera, su trayectoria dentro del mundo de la salud. Sí, cómo no, con mucho gusto. Miren, yo estudié medicina, ginecología y obstetricia, y con el paso del tiempo me di cuenta que se necesitaban más herramientas para poder ayudar a los pacientes en no solamente darles medicamentos. Entonces traté de estudiar otro tipo de situación, ¿verdad? Aparte de la académica normal, ¿verdad? Claro. De la universidad. Entonces me metí a lo que significa la nutrición, naturismo, psicología, y obviamente en la última parte que me metí en Ayurveda, hace aproximadamente 7 años que me metí a Ayurveda y me di cuenta cómo era mucho más fácil que los pacientes encontraran su farmacia interior. Y esa situación, ¿verdad? Yo estudié medicina pues en el 60 y tantos, ¿verdad? Terminé en el 72 y entré al proceso de conciencia de Krishna en el 74, ¿verdad? Y de alguna manera la conciencia de Krishna me ha ayudado muchísimo para establecer un vínculo con todas las personas del proceso de conciencia de Krishna y también de fuera de conciencia de Krishna con otras filosofías que de alguna manera les hemos podido ayudar para poder recuperar su salud no solamente física, sino su salud espiritual. Porque todos los tratamientos en los que yo me refiero desde que comencé mi carrera era realmente ayudar a las personas a que desarrollaran la cualidad de conectarse con Dios. Conectarse con Dios para que su salud realmente pudiese funcionar de la manera adecuada. Cuando uno no se conecta con Dios y piensa que solamente los médicos le pueden a uno ayudar, que tienen una parte de los médicos, pero los médicos no funcionamos sin la autorización del Señor Supremo. Entonces, obviamente, yo siempre les digo, cuando me dicen, gracias a usted, al de arriba les digo, gracias al Señor Supremo, porque Él nos da la bendición de poder servirles, ayudarles, para que encuentren su farmacia interior, encuentren la manera de desarrollar una calidad interna de saber cómo maniobrar todo su vida. Y como hemos mencionado, el Ayurveda fue la parte que más me ayudó porque Ayur, como se ha mencionado, justamente significa vida y Veda significa conocimiento. Entonces vamos a darle justamente el conocimiento a la vida. Si no tenemos ese conocimiento de la manera adecuada, entonces, aunque sepamos mucho, aunque tengamos mucho conocimiento, si no lo aplicamos justo en el momento y a la persona adecuada, de acuerdo a su constitución, a su energía, es muy difícil ayudarla. Si damos en ese punto justamente, entonces las personas pueden muy fácilmente encontrar el punto de conexión con el Señor Supremo y saber qué es lo que deben de hacer para cambiar sus vidas. El Ayurveda es cambiar los hábitos de uno. Si uno cambia sus hábitos, entonces todo va a ser mucho más sencillo para conectarse con el Señor Supremo y con uno mismo. Se conecta uno con uno mismo y dentro de uno está Krishna.
Está el Señor Supremo con cualquiera de los nombres que ustedes le quieran llamar. Entonces, si está dentro de nosotros, entonces Él nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer para cambiar nuestra vida. Cuando nosotros no queremos cambiar nuestra vida porque nuestros sentidos están descontrolados, entonces vamos a tener muchas enfermedades, se los aseguro, muchas enfermedades, Claro. y que a veces es difícil controlarlas. Siempre que hay alguien que viene conmigo y me dice, es que he ido con muchos médicos y yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer para sentirme bien de salud, le digo, es que tú debes de elegir. Si tú te quieres curar muy rápido, la medicina alopática rápidamente cura emergencias, pero la salud de los órganos, la salud del alimento para el cerebro, para crear una inteligencia real, esa salud la necesitamos hacer con una conexión con nosotros mismos y con el Señor Supremo. Claro, Entonces, esa es la base de la situación. Y en el trayecto de esa vida que llevé yo a cabo, ¿verdad? Tanto profesional, universitaria, y que hasta la fecha sigo acudiendo a cursos y programas que me hacen restablecer tanto los proyectos a nivel universitario, profesional, y también de Ayurveda para poder realmente darles a las personas esta alimentación. En resumen, esa es la parte que tengo de mi trayectoria profesional. Bueno. Está bueno. ¿Y cómo nació en usted el amor por la medicina, por la salud? ¿Ya de chiquita sabía que quería ser doctora o fue algo de más de grande? Cuando yo era niña, sí me gustaba servir a las demás personas, pero no sabía que era la medicina la que me iba a gustar. En realidad, mi padre dijo, yo quisiera que ustedes dos estudiasen medicina, así como arreglo del Señor Supremo. Pues estudiamos medicina, entonces éramos una familia de 11 y la mayoría de mis hermanos estudiaron algún tipo de medicina. Tengo hermanos traumatólogos, tengo hermanos que se dedican a la investigación, hermanos que se dedican a salud pública, hermanos, o sea, todos nos dedicamos a la salud. Y yo me orienté más a una medicina más interna, ¿verdad? La mayoría trabajaban en lugares externos y yo me enfoqué más a la vida espiritual. Realmente yo a partir de los 22 años, que casi estaba yo en la plataforma de terminar la primera parte de mi carrera, ¿verdad? La carrera de medicina específicamente, conocí la conciencia de Krishna. Ahí en ese momento la conocí. Y definitivamente me conquistó porque de una u otra manera me gustaba la religiosidad, me gusta la religiosidad, siempre me ha gustado. Sí, desde pequeña me gustó la religiosidad. Sin embargo, no había encontrado la pauta real, pero cuando conocí la conciencia de Krishna, me di cuenta de lo profundo que era ese conocimiento, cómo realmente me llegaba justamente a lo más profundo de mi ser. Justamente estaba despertando en mi alma ese sentimiento que yo sentía de realmente poder servir a las personas, de realmente darles lo que necesitaban. Porque muchas veces uno piensa que uno debe de estudiar para ganar dinero. Yo soy muy criticada por toda mi familia por eso. Nunca vas a ser rica porque le digo, pues es que si no tienen dinero, ¿cómo les voy a cobrar? Claro. En realidad la gente acude con alguien que le ayude. Si alguien puede pagarlo, que lo pague. Y si no, que lo pague el que tenga. Y entonces yo con esa filosofía estuve trabajando en el trayecto de mi vida y creo que me ha dado muy buen resultado porque el Señor Supremo me ha cubierto con todas mis necesidades. Realmente Krishna me ha dado todo lo que necesito, me quita lo que no necesito, solamente me da lo que necesito. Y entonces digo yo, ¿qué más puedo pedir? O sea, si realmente no necesito tener muchísimas cosas, lo único que tengo que tener es conocimiento y herramientas para darles ese conocimiento a las personas y ellas mismas puedan ayudarse a sí mismas. Está bueno, está buenísimo todo esto que nos comparte y está muy lindo un concepto que usted deslizó, que me gustaría profundizarlo un poco, esta idea de la salud integral, porque uno puede estar bien en un aspecto y puede estar enfermo en otro aspecto, o sea, puede estar bien físicamente, pero mal emocionalmente, o puede estar bien emocionalmente y puede estar vacío espiritualmente. Está bueno empezar a ver la salud como algo más holístico. Exactamente, más integral. Es algo muy, muy importante. Si no lo vemos como algo integral, entonces las personas no se van a aliviar.
van a estar recayendo constantemente. Yo no tengo pacientes con mucha facilidad que vengan conmigo por la misma enfermedad. Les ayudo a que salgan de eso. La persona que se sigue enfermando de lo que yo lo traté la primera vez, entonces no le estoy dando la medicina que esa persona necesitaba. Claro. Y eso es Ayurveda. Ayurveda y el tratamiento psicológico que manejo, la psicología tiene también una parte muy, muy importante. La psicología en Ayurveda es una especialidad de Ayurveda que no he terminado yo de estudiarla, sin embargo, yo ya la estoy aplicando, esa parte, porque ayuda mucho a las personas a que realmente se encuentren consigo mismas. Y de una u otra manera pueden encontrar más fácilmente la solución a sus problemas que el estar constantemente cayendo en esa posición. Por ejemplo, podemos decir, una enfermedad de diabetes. Sí. Es una enfermedad que a nivel mundial no se me acabaría la boca para mencionar todas las estadísticas que hay de Claro. cómo ha aumentado la diabetes. Y nadie se pone a investigar que la diabetes tiene una herencia genética emocional de ansiedad constante. Claro. Ansiedad porque uno quiere tener cosas, porque le pasaron cosas, porque hubo una situación personal interna en la que sufrió problemas en casa con su familia, o sufrieron abuso, o sufrieron, o sea, hay una gran cantidad de cosas que llevan al desarrollo de enfermedades como la diabetes. O sea, es una enfermedad que dice uno, bueno, pues es que mi familia tiene diabetes. Te digo, pero tú puedes hacer que tu generación que sigue ya no sea diabética. Si tú tienes un cambio en tu sistema y lo traduces como un conocimiento para tu familia, para tus hijos, entonces ellos pueden cambiar. Y eso yo le he aplicado actualmente. Claro. Tengo familias que comenzaron con eso. Le digo, tu familia, tus padres eran diabéticos. Si tú quieres, tú no vas a ser diabético si sigues lo que te estoy diciendo. Y automáticamente vas a mejorar. Vas a mejorar. Y entonces, al traducir la situación, al transmitir la verdad a la familia, el sentimiento que uno debe transmitir de un conocimiento sin que vaya cargado de emociones negativas, de agresión, de violencia, porque no solamente hay violencia a nivel, podríamos decir, sexual, no, Claro. hay violencia a nivel psicológico en la mayoría de las familias y se van creando enfermedades que se quedan grabadas en el sistema genético, en el DNA, porque ya van grabadas con ansiedad y con diferentes circunstancias. Eso si yo se lo digo a mis maestros con los que yo hablo, acabaría con toda la medicina que ellos están haciendo. Así es de Claro. que les digo yo voy a hacer mi propio estudio y cuando lo termine se los colocaré en un journal para que sepan que realmente la medicina alopática es muy buena a un nivel, pero no es buena para curar la diabetes, ni el cáncer, ni nada Claro. de eso. Para este tipo de circunstancias se necesita una medicina que ayude a la gente a que utilice su propia psicología, ayudarles a que encuentren su farmacia interior. Y esperando, ¿verdad? Como en algún momento les he dicho a los pacientes que apenas están iniciando como una enfermedad como esta, que la pueden desaparecer siguiendo un tratamiento. Los que ya tienen una enfermedad muy avanzada de cáncer y todo eso, es muy difícil porque ya destruyó todo el sistema. Pero Claro. cuando está en un principio es mucho más sencillo ayudarles a que encuentren esa farmacia, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y está bueno esta comparación o este equilibrio que debería haber entre, digamos, un sistema de salud y otro, ¿no? Porque, digamos, Sí. la salud en Occidente es buena y sirve para un montón de cosas y sabemos que la medicina en Oriente también es muy buena y sirve para un montón de otras cosas. Está bueno poder Esa combinarlas. unión se va a ir llevando a cabo poco a poco. Yo sé que actualmente ya hay muchas escuelas de Ayurveda acá en Occidente y que de alguna manera están ayudando a muchas personas. Sin embargo, todavía no llega a la parte donde la gente necesita ser educada, Claro. educada. Tiene que haber una educación a nivel escolar de cómo decirles que deben de ser las familias. No hemos llegado a eso. Eso Claro. solamente en mi sistema de salud actual, ¿verdad? El sistema de salud actual abarca toda la situación y todas las personas que se enferman acuden a eso. Sin embargo, la gente se sigue enfermando porque no tiene
ningún parámetro para decir, ¿cómo puedo parar esto? ¿Cómo lo puedo parar? Y cuando llegan conmigo, ¿verdad? Yo les explico, así es como se debe de parar. Primero examinamos cuál es su problema real interno, cuál es la problemática psicológica por la que está pasando, por la que sufrió de joven, o por la que si está joven, ¿qué fue lo que sucedió? Y entonces vamos tratando de darle primero psicológicamente a hacer un cambio, un giro. También obviamente en Ayurveda utilizamos varias herramientas, por ejemplo, es que es muy difícil hablar de tantas cosas, pero voy a decirlo en este momento, ¿verdad? Cuando decimos que hacemos baños gel neti en la nariz, ¿verdad? Sí. Y aplicamos unas gotas dependiendo de la constitución de cada persona. Esas gotas y esos lavados hacen que pasen por el sistema límbico en el cerebro. El sistema límbico es donde están las emociones. Y entonces de esa manera uno puede hacer que las personas traten de aprender a relacionarse más, a hablar más de lo que realmente necesitan hablar con las personas que deben de hablar para que puedan realmente seguir adelante. Si no, el sistema límbico acumula, Claro. acumula y se llena la persona de coraje, de rencor, de odio, y ese tipo de enfermedades lo llevan a tener justamente todas las enfermedades degenerativas que conocemos, comenzando con el cáncer. Claro, El tal cáncer cual. es el resultado justamente de una parte del sistema límbico que creó mucho odio y rencor en el sistema, y entonces las células en todo el sistema anatómico empiezan a recibir esa energía, y al recibir esa energía empiezan a cambiar sus células, a deformarse sus células, o hacer un pequeño grupo de células a un lado del hígado o del riñón o del útero o de cualquier parte del sistema donde está encaminada el coraje y el odio. Y entonces, si llegan demasiado tarde con el sistema ayurvédico, es difícil cambiar, Claro. pero si llegan en un principio, yo siempre les explico a mis pacientes, antes de que sigas con esa manera de pensar, te voy a decir hasta dónde vas a llegar si no paras. Si quieres realmente detener ese problema, si realmente sientes que de alguna manera tuviste un problema con alguien y odias, yo no digo que no rechace uno lo que le causó daño, Claro, claro. simplemente que uno lo tiene que resolver de una manera diferente y darles herramientas de cuál es esa manera. Tal Bueno, cual. hablamos de muchas cosas. Yo les explico muchas cosas a cada paciente, les hablo del karma, del Claro. tiempo, de lo que realmente sucede cuando nosotros utilizamos solamente el que en algún momento alguien dice, no, es que el karma no funciona porque siempre encuentra culpables. No, el karma sí funciona porque aprendemos por medio del karma a cómo ser mejores, cómo realmente tener una salud interna mejor, tanto espiritual como materialmente. Cuando uno no tiene una salud así, ¿verdad? El karma va a seguir fluyendo de manera como uno va actuando. Y si uno actúa de una manera negativa, con odio y con rencor, entonces obviamente va a haber un karma definitivamente, y vamos a tener un cáncer, vamos a tener problemas físicos, y vamos a ser personas que vamos a desarrollar un sistema interno negativo totalmente. Y las enfermedades van a fluir no de la manera adecuada, no las vamos a poder sacar tan fácilmente si la persona no quiere salir de ese parámetro de negatividad. Tenemos que enseñarles, ¿quieres ser feliz? Entonces tienes que seguir ciertos parámetros. El Ayurveda ayuda mucho en esa parte, y es muy importante porque aún cuando nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada estaba hablando acerca de eso en el Bhagavatam, justamente en el tercer canto, el capítulo 26, 27 está mencionando todos los elementos y cómo fluyen todas las constituciones, los doshas que hay en cada uno de nosotros, cómo se mezclan, cómo fluyen, y cómo realmente si nosotros utilizamos esas energías de manera positiva, entonces vamos a tener un cambio interno y vamos a poder transmitir también ese cambio a las demás personas. Por eso Qué es tan bueno. interesante la Ayurveda unido a la conciencia de Krishna. Claro, claro, claro que sí. Y recién habló de cambios, también antes había mencionado que cuando uno adopta, digamos, el conocimiento de la Ayurveda, tiene que hacer cambios. ¿Cuáles serían los cambios más significativos o, digamos, los principales que una persona tiene que emprender cuando quiere encarar por el lado de la Ayurveda? ¿Qué sería la alimentación, por ejemplo? Sí, por ejemplo, una persona, la primera cosa que yo coloco siempre es la alimentación.
una alimentación adecuada es sencilla, ¿eh? Depende de la constitución de cada persona. Entonces, muchas veces en Ayurveda hablamos acerca de que las personas que tienen un vata determinado, ya sea el vata o el pitta o el kapha, deben de ingerir alimentos que los ayuden a estar en equilibrio. Si no ingerimos alimentos que nos colocan en equilibrio, entonces, pues constantemente vamos a estar en desequilibrio, no importa Claro. el dosha que tengamos. Entonces, normalmente la nutrición es un factor importante. Entonces, casi siempre yo coloco, tengo aquí en unas diapositivas, qué es lo Sí, que debe de ingerir cada uno de los doshas para poder tener un equilibrio. Sin muy bien. embargo, ¿verdad? Cuando la persona ya llega en desequilibrio, ¿verdad? Mm. Entonces tenemos que decirle por dónde vas a comenzar. O sea, son ciertos cambios que tenemos que hacer para poder, aún dentro de lo que le tocaba ingerir, si estuviera equilibrado, ahora que está desequilibrado, entonces le damos un tratamiento de acuerdo a su desequilibrio, ¿verdad? Claro. Y eso hace muchos cambios. Por ahí se debe de comenzar, por un cambio en el sistema nutricional. Los cambios de hábitos en una persona son vitales para poder que la persona entienda que psicológicamente debe de hacer un cambio en su sistema. Si no tiene una nutrición adecuada y, por ejemplo, una persona que es pita y come demasiado chile y se la pasa en desequilibrio, disgustada, enojada, gritando, pues va a terminar siendo siempre una persona, ¿cómo le podríamos decir? Amargada, ¿verdad? Claro. Les digo yo, van a llegar a ser viejos, viejos amargados, sufriendo. Entonces digo, si realmente quieren tener un cambio en su vida, entonces tenemos que quitar esto. ¿Pero quitarlo en Chile? No, mejor me muero. Una vez una paciente me dijo, tiene cáncer, señora, ¿le puedo ayudar para que eso? Tiene que dejar de comer y eso, hacer esto. No, mejor me muero. O sea, ya hay parámetros en cada persona que no podemos cambiar. Claro. Entonces, por eso es importante que sepamos a qué personas podemos ayudarles. No todas las personas quieren ser ayudadas. Claro. La mayoría quieren que uno les ayude con una varita mágica. Y bueno, yo creo que el Señor es muy misericordioso y puede darles esa varita mágica a cada persona, ¿verdad? Pero cuando uno no quiere hacer una pequeña austeridad, ceder en algo para lograr algo, es como cualquier cosa que uno quiere. Si yo quiero aprender el Ayurveda, pues tengo que estudiarlo y lo que sea, me tengo que poner a hacerlo. A lo mejor me voy a desvelar un buen rato, o lo que, pero quiero hacerlo. Cuando uno quiere quitarse una enfermedad, uno tiene que seguir los pasos para Claro. no tenerla. Si uno no quiere seguir esos pasos y quiere estar curado, eso no funciona a nivel de ninguna medicina. Sin embargo, pues Ayurveda es un poco más lento que las demás medicinas, porque su tratamiento es para toda la vida. El Claro. Ayurveda es para toda la vida. La persona va a estar muy bien si sigue esos parámetros. Si solamente quiere seguir unos y otros no, pues entonces va a tener un desequilibrio y va a estar apenas equilibrándose y otra vez desequilibrado. Y eso depende de la resolución de cada individuo, ¿verdad? Pero en Claro. sí, ¿verdad? La conciencia de Krishna nos ayuda bastante en ese sentido, porque sí la Prabhupada siempre está explicando cómo podemos tener un equilibrio si realmente somos conscientes de Krishna para controlar nuestros sentidos, para realmente saber que si la mente siempre está pensando en su satisfacción, y obviamente yo entiendo eso porque queremos comer lo que nos gusta. Sin embargo, si de alguna manera le decimos a la mente, pero si como esto, me voy a sentir mejor. Yo personalmente me encanta el dulce. Yo desde niña, los dulces me encantan, lo que sea, yo quiero comer dulces. Y llegué a la conciencia de Krishna y me encantan los dulces. Sin embargo, me di cuenta que definitivamente si uno come demasiado dulce Claro. y no lo utiliza, o sea, uno puede comer las cosas que produzcan energía y utilizarlas, pero si no las utilizas, entonces ¿para qué las ingieres? Es inútil, es un esfuerzo que no funciona. Entonces, no vale la pena ese tipo de complacencia o de satisfacción si al final de cuentas vas a terminar obeso o con trastornos lipídicos, trastornos nutricionales. Por eso es importante que uno sepa dónde aplicar y en qué momento, dependiendo de cada persona. ¿Sí? Qué bueno, muy bien, muy bueno todo. ¿Usted tenía algo para compartirnos, unas diapositivas, unas imágenes?
Si quiere, quizás podemos avanzar con eso y que nos cuente un poquito A ver, vamos a ver. qué vamos a ver ahí. Vamos a ver aquí algo importante. Algo rápidamente que les quiero poner, ¿verdad? Primero, darle las gracias a nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, y también mi maestro espiritual, Srila Hridayananda Goswami. Rico. Y aquí tenemos justamente quería decir, es el padre de la medicina ayurvédica, es una encarnación de Krishna que se llama Dambantari. Él nos enseña la salud física unida al bhakti, o sea, la salud espiritual. Y aunque nosotros reconozcamos que de alguna manera podemos ser cada vez mejores si no hacemos un esfuerzo para pedirle a él que nos ilumine, para llevar una buena salud, a veces es difícil. Entonces, a pesar de que decimos el Ayurveda es un sistema holístico, holístico significa que abarca demasiadas cosas de manera impersonal. Sin embargo, el Ayurveda, que pertenece al Rig Veda, también pertenece a un sistema espiritual. Actualmente estamos tratando de que el Ayurveda pertenezca a un sistema de Bhakti Yoga, a un sistema de servicio devocional. Así que todas las certificaciones que hacemos acá en México van encaminadas a que las personas se dedican a la vida espiritual, claro. Y eso les va a dar también la situación interna de desarrollar la facilidad de acercarse a Dios y de tener salud. Y fue desarrollada hace más de 6,000 años, en la Ayurveda, ¿verdad? Y lo que ya saben ustedes, viene de Ayur, que significa vida, Veda significa conocimiento, y obviamente la ciencia de la vida. Y en estas diapositivas, vamos a ver. Lo que les decía, descubrir la farmacia interior que tenemos cada uno de nosotros. Lo que ya conocen la mayoría, que la vez pasada se los estaba diciendo el doctor ayurvédico que les está explicando, son los 5 elementos que manejamos. En el Bhagavatam se mencionan estos elementos y los 24 elementos que tenemos en el sistema, como se mezclan. Sin embargo, estos 5 elementos nos ayudan a desarrollar nuestras constituciones, ¿verdad? Y se llevan a cabo por medios justamente de la tierra. Entonces aquí tenemos justamente lo que les decía del tercer canto del capítulo 27 al 30 acerca de los elementos que existen en el universo y son utilizados para crear a la entidad viviente. Estos junto con Kala, el tiempo, el ego falso, la mente, la inteligencia, son usados en Ayurveda para llevar a cabo un equilibrio dependiendo de la inteligencia de cada persona. Si la persona solamente maneja una inteligencia material para la satisfacción solamente del cuerpo y no piensa en la satisfacción del alma, entonces no tiene inteligencia espiritual. Claro. Para eso nosotros siempre les decimos que se acude a un maestro espiritual que lo oriente a uno para cantar el santo nombre y uno descubra una farmacia interior dentro de uno. Por medio de ese santo nombre se acerca uno a un maestro y él le explica qué es lo que debe hacer y a quién acercarse para que funcione realmente su salud espiritual y material. Y aquí están los aires vitales o humores que ustedes también, la mayoría ya conocen. Vata, aire, que es representado por el aire y el éter, Pita por el fuego y el agua, y Kapha por el agua y la tierra. Y cada uno de ellos pueden hacerse miles de mezclas, Vata Pita, Pita Kapha, claro. Kapha Vata, todos esos tipos de mezclas que se hacen, y todas ellas normalmente digo, tienen un desequilibrio. Casi nadie tiene un equilibrio porque no han llegado a ese conocimiento en la mayoría de las personas, y menos en Occidente. En Occidente hay demasiada ingesta de alimentos que los llevan al desequilibrio de estos doshas. Para poder llegar a las modalidades que se refieren en la Bhagavad Gita, ¿verdad? La bondad, la pasión y la ignorancia, tener bondad específicamente. Tenemos las 3 modalidades, todas las entidades vivientes, pero hay un predominio también de cada una de ellas, igual que las constituciones. La constitución de Vata, Pita y Kapha la tenemos los 3 en todo el sistema. Solamente que Vata funciona de determinada manera, nace en el estómago y va al cerebro y hace que todos los humores en el sistema, las hormonas, trabajen de una manera equilibrada. Sin embargo, cuando las hormonas no trabajan de una manera equilibrada, entonces, si es una persona que es Pita, o sea, entonces la pasión se acelera y entonces no tiene una transmisión de bondad, a pesar de que tenga el conocimiento.
Para eso tiene que haber un equilibrio. Entonces nosotros siempre manejamos ese tipo de situación con las personas para que puedan desarrollar ellas sattva o bondad. Yo sé que en algún momento necesitamos la pasión para hacer alguna actividad, porque la pasión viene de la inteligencia, ¿verdad? Y eso se une justamente con pita, ¿verdad? Pita Claro. y pasión, y Ujú. da bastante conocimiento aplicado. La ignorancia, ¿verdad?, está ahí para decirnos qué es lo que no sabemos, cuál es el conocimiento que no tenemos y por eso no nos está yendo bien. Entonces, Krishna nos da las indicaciones, tanto en la Bhagavad Gita, instruye a Arjuna cómo le toca ver el Dharma y los deberes de su vida. Porque si Arjuna no hubiera seguido en la batalla, ¿verdad? Y hubiera renunciado porque él hubiera preferido estar en meditación, como Claro. muchos de nosotros pensamos de manera holística. No, yo me voy a poner en meditación y ya no voy a hacer nada. Pero no vas a hacer lo que te toca. A ti te toca luchar. Entonces, ahí el Señor Supremo le explica a Arjuna cuál es su verdadero Dharma y que debe de colocar su pita donde debe de estar, ¿verdad? Y también en la mayoría de las historias del Bhagavatam son historias que nos acercan justamente a esa posición de equilibrio de nuestros doshas para poder llevar a una plataforma de equilibrio constante, ¿verdad? Que no sea solamente un equilibrio-desequilibrio. A veces el desequilibrio nos ayuda en el sentido de decirnos, te estás desequilibrando, cámbiale un poquito, sigue otros hábitos para que tengas mejor. Entonces, es importante que todas las mezclas que existen de las constituciones se lleven a cabo de una manera adecuada para que puedan funcionar bien. Claro. Bueno, aquí solamente son los alimentos que les toca a cada uno, ¿verdad? Pero en realidad, en algún momento dado que hablemos acerca de la alimentación de Sí. cada uno de los doshas, podemos hablar de eso, ¿verdad? Porque obviamente en algún momento yo les explico lo que tiene que hacer cada uno de los doshas. Sin embargo, ahorita en estos momentos, como quiero hacer una aplicación más de cómo debemos llegar al punto de meditación real, de meditación en la que podamos tener un equilibrio, solamente la podemos tener por medio de la Ayurveda. El Ayurveda, unida con la conciencia de Krishna, con el Bhakti Yoga, nos ayuda muchísimo a tener una plataforma personal, la plataforma personal que nos acerca a Dios, no la plataforma impersonal que tiene ese principio la Ayurveda, más que nada hacer meditaciones en la nada. En Claro. cambio, nosotros que estamos en conciencia de Krishna, que sabemos que la mayor parte de las meditaciones, no importa la religión que tengan, pueden estar pensando en el Dios que ustedes tienen para que desarrollen esa cualidad interna de bondad que de alguna manera los lleve al equilibrio. Y hay muchísimos, como les decía, muchísimos tatuas, principios cósmicos, ¿verdad? Prakriti, la naturaleza primordial, ¿verdad? La inteligencia Mahat, inteligencia cósmica, el Ahankara, el ego, y Manas, la mente. Y siguen, ¿verdad? Sigue habiendo más, los 5 objetos u órganos del conocimiento que les hemos explicado en otro momento: la nariz, piel, ojos, lengua, tacto, olfato, vista, gusto, órganos de acción, de olfato, boca, manos y pies. O sea, este tipo de relación que tienen tanto los objetos de los órganos como los órganos en sí, que nos Claro. llevan a un equilibrio Ujú. cuando nosotros tenemos ese conocimiento. Para eso acudimos a un médico ayurvédico que nos dice específicamente qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, nutrimos por medio de masajes. Todos los masajes que nosotros les decimos a las personas que se hagan van con aceites, con herbolaria adecuada, dependiendo del desequilibrio de cada persona. Y eso ayuda para que las personas aprendan a hacerlo entre ellas mismas y de alguna manera tengan un equilibrio en sus vidas sin estar siempre en contacto con el Ayurveda. Nosotros les enseñamos a que lo hagan en el día a día como un hábito. Aquí está, mire, esto es muy importante. En el equilibrio de los doshas, ¿qué se necesita? Esto lo quise poner así porque es muy importante. Hábitos adecuados, nutrición adecuada, educación de acuerdo al dosha que contiene cada persona, las capacidades diferentes que pueden manejar dependiendo del dosha, la determinación para lograr esos hábitos, la responsabilidad de mí mismo, de lo que me toca hacer en mi vida. Claro. Y algo muy importante que siempre mencionamos en el Bhagavad Gita, tenemos que tener sinceridad. Mm. Si somos sinceros, vamos a lograr realmente
hacer algo para poder servir a los demás y no solamente pensar que yo quiero estar equilibrado para sentirme bien. No nos sentimos bien si no podemos servir a los demás. Por eso la Bhagavad Gita siempre nos lleva encaminados a hacer un servicio devocional, un servicio para todas las personas. Hay diferentes sistemas para preparar la medicina ayurvédica, ramas, como les mencionaba, que a mí me encanta la psicología ayurvédica, porque eso ayuda muchísimo a llegar a la parte interna de las personas y que ellos se conozcan a sí mismos y sepan cuáles son sus debilidades y sus fuerzas para poder lograr los cambios adecuados. Una persona desea curarse física y mentalmente y espiritualmente. Claro. La Ayurveda declara que las enfermedades son para sacar del organismo intoxicación mental o fisiológica. Entonces, si nosotros no sacamos esa parte de nuestro organismo de alguna manera, entonces la persona se puede sentir mejor si tiene paciencia con el tratamiento, porque a veces es un proceso lento para sacarlo y a veces uno quiere que todo sea muy rápido. No es como la medicina alopática que tienes una enfermedad, te hacen una cirugía y ya quedaste bien. Claro. Sí, quedaste bien, pero te quitaron una parte del sistema. Y entonces, en realidad, ¿verdad? La psicología que más manejamos en la Ayurveda son las relaciones humanas que tenemos entre todos, hacer una verdadera familia que nos ayuda a desarrollarnos y nos da herramientas para ayudarnos entre todos a ser mejores personas. Y esa parte, ¿verdad? Tenemos que fabricarla en la psicología de cada persona. Todos tenemos una obligación en la vida, servirnos, claro. Servirnos constantemente. Si no nos servimos entre todos, si solamente pensamos que me quiero sentir bien yo y lo demás no me importa, entonces siempre te vas a sentir mal por diferentes circunstancias. Te vas a sentir bien de una cosa y te va a parecer otra. Así es de que la mejor manera es esa. La herbolaria, que es la que seguimos más fácilmente, ¿verdad? Porque tenemos hierbas en todo México que nos ayudan a cambiar todo. Yo utilizo muchísimas hierbas para muchísimos trastornos y la gente tiene muy buen resultado con las hierbas. Entonces, por eso es muy bonita la Ayurveda en estos casos, ¿verdad? Entonces, la herbolaria hace el hincapié en el uso del cuerpo, la mente y el espíritu en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Es lo que se denomina una medicina mente-cuerpo, cuya premisa es despertar el natural equilibrio del sistema mente-cuerpo-vida, tales como la dieta, el trabajo y la vida familiar. Aquí tienen, esta es la respuesta que muy fácilmente podemos llevar a cabo. Claro. Y como siempre menciono, como siempre queremos traer las hierbas de India, les digo, pero aquí en México tenemos muchísimas hierbas, tenemos que incluir la herbolaria, que yo la incluyo, la herbolaria mexicana, para poder llevar a cabo muchos tratamientos con las personas que están a punto de ser operadas, que están a punto de ver, utilice esto por 15 días y va a ver el resultado. Recuerdo que algunas veces yo tengo un tratamiento muy específico, por ejemplo, para los miomas uterinos. La mayoría de las mujeres tienen trastornos por miomas uterinos. Entonces yo les doy, tome un té de cáscara de papa y en un mes sáquese un examen y van a ver el resultado. Disminuye los miomas con mucha facilidad solamente con un té de cáscara de papa. Solamente por darles un ejemplo. Increíble. Pero hay muchas cosas que se utilizan, ¿verdad? Y les damos la pauta a las personas para que realmente puedan sentirse mejor y no tienen que hacer ninguna cosa agresiva para lograrlo. Hay muchísimas herramientas en la herbolaria, pero podríamos hablar solamente de pura herbolaria. Quería explicarles lo que es el masaje de Abhyanga. Sí. Abhyanga significa que nos damos un masaje en el cuerpo, como les mencionaba en algún momento, con aceites de ajonjolí, de coco, de lo que necesitamos en ese momento, les explicamos a los pacientes, ¿verdad? Y al hacer esos masajes, entonces la persona se siente muchísimo mejor, porque la mayoría de las personas que son vata o con desequilibrio de pita o con desequilibrio de kapha, necesitan masajes que los ayuden a tener un equilibrio más que nada en su piel, porque los aceites se absorben, claro, y ayudan a tener también los órganos mejor capacidad. Aquí está la Abhyanga, los puntos Marma de Ayurveda, que son la reunión. Marma en sí significa muerte, pero en realidad son la unión de todos los conductos linfáticos que van a un punto en el que podemos ayudar a que una persona saque por ese Marma una situación que le está causando ansiedad en el sistema. Entonces, tocamos todos los puntos Marma para ver cuáles son los que están tapados y los vamos destapando poco a poco para que la gente se sienta mejor.
Sí, aquí tenemos varios, pero aquí tenemos, por ejemplo, bueno, es no quiero hablar ahorita sobre esto porque es mucho para ustedes. Quería especificarles estos marmas Ahí que están hay los en el puntos. cuerpo. ¿Eh? Que ahí están los puntos, ahí se ven. Ahí están los puntos, ¿verdad, Marma? Una parte de ellos, en realidad, hay más de 117 marmas que son puntos de presión para ayudar a las personas a tener mejor digestión, para ayudar a las personas a que se les quite la tristeza, para ayudar a las personas a que tengan capacidad de tener mayor capacidad de memoria. O sea, son varios puntos en los que, solamente por mencionar los que a todos nos interesan, ¿eh? Entonces, es lo mismo que les acabo de decir, más de 117 marmas, que son puntos en los vitales, porque en ellos se encuentra concentrada la energía vital o prana, y que de alguna manera, ¿verdad?, podemos hacer presión en ellos para que empiece a equilibrarse tanto nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu deben de estar unidos, ¿verdad? Este es solamente el teléfono del lugar donde damos consultas ayurvédicas. Muy bien. Una rapidita pasadita de esto, que normalmente me trato como una hora en explicar todo, pero sé que ustedes tienen conocimiento de Ayurveda, pero si tienen alguna pregunta o comentario o algo, lo pueden hacer ahora o nos pueden hablar a los teléfonos que les puse aquí y con Sí, gusto les sí. respondemos también. Cualquier cosa que necesiten saber, estamos aquí para servirles. Perfecto, Santa. La verdad que le agradezco muchísimo su tiempo, todo el conocimiento, toda la sabiduría que nos ha brindado el día de hoy. Es súper interesante esto de la Ayurveda y sobre todo el abordaje desde el Bhakti, ¿no? Desde la devoción, poder poner toda esta ciencia de la salud al servicio de Dios. Exactamente, eso es lo más importante. Muy bien. Muchas Si gracias a quiere, ustedes por estar aquí. Sí, dígame. sí, si quiere quitamos el PowerPoint y hacemos un cierre, ¿le parece? Sí, me parece bien. Ok, y bueno, y para cerrar el día de hoy, me gustaría saber un poco, nos contó al comienzo que conoció a los devotos terminando sus estudios de medicina. Cuéntenos su historia personal con su experiencia, su viaje hacia el Bhakti Yoga. Bien. Bien, cuando yo entré al movimiento de conciencia de Krishna, fue en el año 74, ¿verdad? Y de alguna manera estuve un lapso de tiempo con la partida de nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, y fui iniciada en el 78 por mi maestro espiritual, Srila Dayananda Goswami Maharaj, Acharya Deva. Él nos dio de tal manera para crear un proyecto de Krishna West para que las personas tuvieran mayor facilidad de entregarse a un proceso religioso como el que nosotros estamos proponiendo. Sin embargo, antes de que ocurriese eso, ¿verdad? Estuve yo viajando, ¿verdad? Con mi familia, con mi esposo, estuvimos en varios lugares, viajé pues también para India, estuve en varios lugares de México, y de alguna manera fui directora de algún centro en Guadalajara. Mi esposo fue director del centro de México y ahorita tenemos un centro de Krishna West en el lugar donde vivimos en Aguascalientes. Y nuestros hijos, que son 6, ¿verdad? Pues 5 son médicos ayurvédicos, ¿verdad? A ellos les encantó la medicina, pero no la medicina que mi esposo y yo estábamos siguiendo. Claro. Sin embargo, dentro de la conciencia de Krishna, ¿verdad? Estuvimos mi esposo y yo con nuestros 2 primeros hijos por aproximadamente 12 años, viviendo en los templos, cambiando de diferentes lugares, siguiendo estudiando, seguimos estudiando todo el trabajo tanto de la filosofía para poder exponerla a las personas junto con la medicina. Estuvimos en granjas, en lugares donde podíamos ayudar a las personas para que de alguna manera se sintieran más cómodas en el proceso de conciencia de Krishna, y les dábamos salud física también. Eso fue en los lugares en donde tuvimos varios consultorios, cerca de los templos, a la vuelta, esto, el otro, Claro. enfrente, donde se pudiese, para que la gente pudiese acudir y darles un tratamiento que llevase incluida la vida espiritual y la conciencia de Krishna. Y la administración de los templos fue un poco difícil, tanto para mi esposo como para mí, ¿verdad? Porque iba a incluir ya muchísimo trabajo que hay en todos los templos, muchísimo trabajo,
para poder equilibrar a todas las personas que llegan. La mayor parte de las personas que llegan a los templos necesitan muchísima ayuda psicológica, muchísima ayuda psicológica. Y eso nos llevaba bastante tiempo para hacer tratamientos con ellos y decirles que podían venir diario, pero que no se podían quedar porque causaban trastornos con las personas que más o menos estaban equilibradas. Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo, los templos de alguna manera están funcionando y nuestro maestro espiritual nos dijo que nos viniésemos a Aguascalientes a poner un centro de prédica así específicamente de Krishna West. O sea, y aquí estamos trabajando para todas las personas, universidades, hablamos, les mandamos mensajes por Facebook, por lo que sea, para los programas que hacemos, y llevamos a cabo cursos así como cuando queremos dar una plática de la Bhagavad Gita, damos pláticas de superación personal, autoestima, superación personal por medio de la Bhagavad Gita. Eso hace que la gente realmente se sienta incluida y no les exigimos que vengan como si fuesen con un traje de sari o con dhoti. Todo el mundo puede venir como secular, o sea, simplemente venir con la ropa normal que siempre vienen, y todo lo hacemos de una manera sencilla para que la gente tenga una vida espiritual más espontánea y que puedan elegir realmente lo que les gusta. No tratamos de presionar a la gente para que se haga Hare Krishna, más bien les ayudamos a que tengan una vida espiritual más plena, que tengan unas deidades en casa si ellos desean, que realmente tengan un programa en casa y que puedan realmente valorarse a sí mismos si quieren seguir siendo devotos o si les gustaría hacer otra cosa, ¿verdad? Bueno, genial. Son muchas cosas, pero en resumen. Genial. Santa, le quiero agradecer muchísimo su tiempo, todo su conocimiento, su sabiduría. La verdad que ha sido un programa excelente, mucha información. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros. Al contrario, es un placer servirle. Aquí estamos. Muchísimas gracias por todo. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna, Prabhu, que esté bien.